Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo les va? Bueno, espérenme que voy a subir un poco el sonido, a ver si me escuchan mejor. Bueno, espero que ahí salga bien el video. Bueno, estamos entonces con la materia de dimensión ética de la praxis docente, ético-política de la praxis docente y reflexión filosófica de la educación. Aprovecho el video para comentar que desde hace años trabajamos las dos materias juntas, es decir, las dos materias forman una sola. Eh, a ver si logro explicarme un poco. Me cuesta mucho esto de estar grabando videos. Las materias en sí mismas son cuatrimestrales, es decir, tienen una sola hora cátedra. A lo largo del tiempo nos fuimos dando cuenta de que no tenía mucho sentido hacerla cuatrimestral, porque si teníamos, si nos faltaba, no sé, por feriado o por lo que fuere, dar una clase, nos teníamos que ver cada 15 días y eso en el contexto de un cuatrimestre no nos servía. Como además las materias en el diseño curricular están propuestas en función de una articulación eh, esencial, lo que decidimos en el proyecto de cátedra es juntar las dos materias y en vez de hacerlas cuatrimestrales, hacer una sola materia de modo anual. De modo que cuando vos te inscribís en las dos materias, pero en realidad estás cursando una sola. Lo mismo pasaría después con los finales. Es decir, vos te inscribís a los dos finales de las dos materias, pero en realidad vas a dar un final, que son todos los contenidos vistos a lo largo del año, bueno, en esta cursada que junta los contenidos de las dos materias. Creo que se entendió y que no es difícil. Así que bueno, ya sea que la llamemos dimensión ético-política de la praxis docente o reflexión filosófica de la educación, estamos hablando siempre de la misma materia. Bueno, como les escribía en la plataforma, eh, después de haber visto algunos textos en el primer cuatrimestre, eh, vamos a intentar trabajar algunas dimensiones un poco más teóricas quizás, pero absolutamente necesarias para comprender la dimensión crítica con la que podemos abordar la pedagogía y la educación en cuanto tal. Y me parece que a partir de esta última oración que dije, del abordaje crítico, nos da pie justamente para presentar toda una línea de trabajo y de análisis que se va extendiendo cada vez más, que se llama la teoría crítica de la pedagogía, que es una de las líneas más fuertes dentro de la reflexión filosófica de la educación, y que no se puede obviar dentro del análisis de una dimensión ético-política de la praxis docente. Ya vamos a ver un poco más adelante cómo podemos definir esto que llamamos la teoría crítica. Pero antes de meternos concretamente con esta línea de abordaje teórico, es necesario pasar por un autor muy famoso de algún modo, que abre estas teorías críticas, que se llama Louis Althusser, francés de segunda mitad del siglo XX, eh, que va a trabajar la noción de ideología en el marxismo. Yo, además del texto de Althusser, que se llama Ideología y aparatos ideológicos de Estado, les voy a dejar un pequeño video de otro autor vivo, que se llama, un esloveno que se llama Slavoj Žižek,
que también trabaja la noción de ideología de un modo como mucho más ameno, vamos a llamarlo de esta forma. Bueno, varios libros, pero me interesaba una cuestión de Zizek, que es que el tipo arma videos, incluso hay películas documentales, sobre la noción de ideología y que son esto, muy amables y hasta divertidos, les diría, donde el tipo lo que hace es intentar explicarnos la ideología en función de el análisis de publicidades, pero especialmente de películas, escenas chiquititas de películas. Así que, bueno, eh, los invito a ver esos videos que pongo el link en la plataforma para antes de meternos con el TUSER, seguir un poco a CISEC y se van a dar cuenta de que es una buena presentación para la noción de ideología. Nosotros con este video en especial vamos a intentar como detallar algunos puntos fuertes de este texto que nombré recién, de ideología y aparatos ideológicos de Estado, como una guía de lectura para meternos en el texto del TUSER. El texto del TUSER es bastante complicado, bastante complejo, por eso decidí armar el video como para que tengan algún tipo de orientación o acompañamiento, ¿sí? Bueno, me meto un poco con el texto. El texto creo que es de 1968, 1969, dentro del auge de lo que se llamó las teorías estructuralistas, pero para definirlo un poco más certeramente es el tiempo del postestructuralismo. Pero bueno, no nos metemos con eso porque nos vamos a ir lejos y no tiene mucho sentido. El tema importante acá es la noción de ideología en relación al análisis social y a la cuestión de la educación. Althusser toma la noción de ideología de donde nace, y nace con Marx. Yo creo que a Marx nosotros lo vimos, creo, con algunos de ustedes, o con su gran mayoría, en filosofía en primer año, y me imagino que lo habrán visto en otras materias. Pero para empezar uno tendría que decir que toda la tradición de la teoría crítica de la educación nace con el marxismo. No porque la teoría crítica sea esencialmente marxista, pero sino porque, es decir, no es que avale todo el proyecto marxista en cuanto tal, sino que toma ciertas variables de análisis social para armar justamente esto, una visión de la sociedad. Y que además la discute, no es que la toma y la aplica de modo directo. El análisis de Marx es bastante simple, nosotros lo vamos a ver de modo simple, porque aparece en las primeras páginas del texto de Althusser, ya que la intención de Althusser, es decir, intentar trabajar la noción de ideología, es imposible si no se hace un repaso mínimo de la teoría de Marx y cómo Marx define la noción de ideología. Bueno, la noción de ideología nace justamente en un libro que se llama La ideología y la ideología alemana, perdón, se llama La ideología alemana de Marx del siglo XIX, creo que es 1860 que lo escribe, creo que es de 1860 el texto. Pero básicamente lo que plantea Marx es que las sociedades humanas, todas las sociedades humanas, se definen ya no en función de las ideas con las que el hombre puede pensarse a sí mismo, eh, digamos, noción que abarca una larga tradición filosófica, es decir, el sentido de lo que el hombre hace está en relación a cómo nosotros pensamos ese sentido de nuestras acciones. Para Marx es todo lo contrario. Marx dice, en realidad las ideas no nos sirven para explicar lo que somos, porque lo que nosotros somos no es pensamiento, sino que lo que sirve para explicar lo que somos es lo que hacemos. Y ahí hay una gran diferencia. Porque yo puedo pensar
acerca de mí y acerca de los que me rodean y acerca de la sociedad en su conjunto, lo que se me antoje, de fondo. Tampoco lo que se me antoje, ¿eh? Pero estamos llenos de ideas que más o menos se acomodan a lo que nosotros esperamos o tenemos ganas de ser o que imaginamos o queremos ser. Y entonces de algún modo también nos mentimos acerca de lo que somos o de lo que pretendemos ser. Esto que estoy planteando es una mera introducción. Ya van a ver cómo se desglosa y cómo la profundizamos. El planteo de Marx es, mira, no importa lo que vos pienses de vos mismo. Lo que vos sos es lo que vos hacés. Y lo que vos hacés está determinado socialmente en un ámbito muy específico, que es el ámbito de la producción. Y de la producción económica. Entonces lo que plantea Marx, básicamente, y lo estoy reduciendo a casi nada, es que las sociedades, en el ámbito de la producción económica, se divide en dos grandes partes. Esto en el ámbito de nuestras sociedades modernas, es decir, en el ámbito de la economía capitalista. Esta división es, por un lado, están aquellos que tienen, y voy a ser como muy concreto y simple y rápido para entendernos, es, por un lado, están los que tienen plata. Plata, es decir, capital. Capital productivo, digamos. El capital no se define por la propiedad privada en el sentido de tu casa, tu auto, tus zapatillas, tu ropa o lo que tengas, sino del capital productivo en términos de capital que te permite a vos producir mercancías. Es decir, por un lado entonces tenemos una parte de la sociedad que tiene el capital productivo, plata, con el cual puede comprar medios de producción. Los medios de producción son básicamente las máquinas que producen mercancías. Pero además, para producir mercancías, el capitalista, es decir, esta parte de la sociedad, necesita al menos otros dos factores. Uno son las materias primas, es decir, ponerle que yo tenga la plata para poner una fábrica y entonces voy a necesitar maquinarias, es decir, los medios de producción, y voy a necesitar materia prima. Ponerle que mi fábrica sea de zapatos. Entonces lo que necesito son materia prima ligada al cuero, hacer zapatos de cuero. Pero claro, con las máquinas y el cuero no me alcanza para hacer zapatos. Necesito otra cosa más, un tercer elemento que es el más importante de todos, que es la fuerza de trabajo. ¿Qué es la fuerza de trabajo? Básicamente lo que necesito son obreros. Los obreros son la fuerza de trabajo. Bien. La otra parte de la sociedad, aquella que no tiene el capital, es decir, aquella que no tiene los medios para producir mercancías y después venderlas en un mercado, es justamente la fuerza de trabajo, es decir, el obrero. ¿Cómo se define el obrero? El obrero se define en función de no tener otra cosa más que su propio cuerpo para poder vender en el mercado y poder comer. Es decir, tenemos dos tipos de clases sociales. Uno es la que tiene plata y puede comprar la fuerza de trabajo, es decir, puede comprar el trabajo de otra persona. Entonces yo, dueño de la fábrica, voy y compro tu trabajo, es decir, compro tus horas metido dentro de mi fábrica en función de producir determinados objetos durante determinada cantidad de horas. Entonces, yo de algún modo, dentro del planteo marxista, yo no necesito trabajar en cuanto a gastar mi fuerza de trabajo. Pero vos, que no tenés la plata para invertirla en una fábrica, lo único que te queda es justamente tu cuerpo. Entonces lo que haces es, esto suena medio raro en términos literales, pero
si lo único que tenés es tu cuerpo, porque no tenés plata para invertir en una fábrica, lo que haces es vender ese cuerpo, es decir, lo que ese cuerpo puede producir. Es decir, vendés tu fuerza de trabajo, es decir, vendés el gasto de energía psicofísica que te constituye como ser humano en función de producir para otra persona. En términos más simples, uno tiene la plata que compra el trabajo de otro. Este otro no tiene más que su cuerpo, que lo vende a otro para producir determinada mercancía. Ahí tenemos entonces eh, las dos clases sociales. En este sentido, fíjense en que no importa si yo soy bueno, si soy malo, si creo en Dios, no creo en Dios, si estudié filosofía, si no estudié filosofía, si me gustan determinadas cuestiones o me gustan otras, no importa. Vos sos en función de qué lugar te tocó en esta estructura de división de la sociedad y de la producción económica. Te tocó el lugar de nacer en una familia o en un contexto donde vos puedas tener una plata que invertir, o bien no te queda otra más que poner tu propio cuerpo en función de un trabajo que compra a otra persona. Bien, Marx dice, bueno, acá tenemos un problema porque en esta relación entre el capitalista y el obrero hay una relación de explotación. ¿En qué se basa esta relación de explotación? La relación de explotación tiene que ver con que el capitalista, eh, cuando compra la fuerza de trabajo, es decir, cuando compra este gasto de energía psicofísica durante determinadas horas en la fábrica, es decir, compra el trabajo del obrero, no le está pagando al obrero lo que el obrero produce. Imaginemos esta situación. Yo soy el dueño de la fábrica, ustedes mis obreros, y tenemos que hacer zapatos. Ustedes trabajan 10 horas para hacer 100 zapatos. 10 horas en mi fábrica todos los días para hacer 100 zapatos a fin de mes. Yo los zapatos los vendo en total, ponele que estoy inventando, pero ponele que cada zapato, yo dije 100, bueno, que cada zapato valga 1.000 pesos. Con lo cual, si yo vendo los 100 zapatos a 1.000 pesos, voy a tener 100.000 pesos a fin de mes. Claro, esos 100.000 pesos no son toda mi ganancia, porque yo de esos 100.000 pesos tengo que cubrir los costos. ¿Cuáles son esos costos? Uno es las maquinarias, es decir, antes de llegar a tener estos, esta ganancia de 100.000 pesos, tuve que comprar maquinaria. O en todo caso, si ya la tenía, arreglar y poner plata para esa maquinaria. Ponerle que eso me haya salido 10.000. Además tuve que comprar la materia prima, es decir, en este caso el cuero. Ponerle que eso me haya salido 20.000. Entonces, entre maquinaria y materia prima, tengo 30.000 pesos gastados. Pero yo estoy vendiendo el zapato a 100.000 pesos. Es decir, tengo 70.000 pesos de diferencia. Bien, la pregunta que se hace Marx es, ¿quién produce el valor de ese zapato? O de esos 100 zapatos. Claro, si uno dice, bueno, el zapato vale 100.000 pesos y le tenemos que restar materia prima más máquina, la pregunta es, bueno, ¿cómo es que llegamos de 30.000 pesos gastados a 100.000? La respuesta de Marx es simple. El trabajo humano es el que produce el valor de, de las mercancías que nos rodean. Un ejemplo medio trucho. Yo tengo un ovillo de lana, igual que pasa con el zapato. Tengo un ovillo de lana y el ovillo de lana me salió 10.
yo voy al mercado y pretendo venderlo por 200, no me lo va a comprar nadie. Porque un ovillo de lana que lo compro a 10 y te lo vendo a vos a 200, no tiene sentido. Vas vos y lo compras vos a 10 y chau, se acabó. Pero si yo en vez de comprar el ovillo de lana y venderte el ovillo, agarro el ovillo de lana y paso toda la noche tejiendo. Hago el molde, eh, tomo la lana, bueno, agarro las agujas de tejer, me la paso tejiendo una noche, 2 noches, 3 noches, gastando mi tiempo, gastando mi energía psíquica, mi energía física, obtengo un pullover, produzco un pullover. Ahora bien, ya no es un mero ovillo de lana, ahora es un pullover. Cuando yo voy al mercado y lo vendo a 200 pesos, evidentemente ahí tiene sentido. ¿Por qué tiene sentido? Porque yo compré el ovillo a 10 y después termino vendiendo el pullover a 200. Hay una diferencia ahí de 190 pesos. La pregunta, de nuevo, que se hace Marx es, bueno, ¿quién produce ese valor extra de 190 pesos? Respuesta exacta, la fuerza de trabajo. Es decir, el trabajo humano produce un valor transformando los materiales de la naturaleza, en este caso el ovillo de lana. Tomé la lana, invertí trabajo, puse trabajo, transformé la lana en otra cosa, logré hacer un, un buzo, un pullover, y entonces ese pullover tiene un valor agregado que el mero ovillo de lana no tenía. Ese valor agregado se llama plusvalía. Plusvalía. Y es creado por el trabajo del obrero, es decir, en este caso del que teje. Volvamos un poquito al ejemplo del zapatero. Habíamos dicho que vende 100 zapatos a 100.000 pesos y que había gastado en materia prima de cuero más las maquinarias 30.000 y que tiene una diferencia de 70.000. La pregunta, de nuevo, es ¿cómo se crearon esos 70.000 pesos que justamente definen el valor del zapato en el mercado? Bueno, la respuesta de Marx, de nuevo, es bastante simple. Es los obreros, su tiempo de trabajo, su gasto de energía psicofísica, durante determinadas horas, creó ese valor extra, esa plusvalía. Claro, pero ¿qué pasó en el medio? Yo, dueño de la fábrica, compré tu trabajo, compré tu gasto de energía psicofísica. Entonces agarro los zapatos y los vendo yo por mi cuenta y me quedo yo individualmente con el trabajo que era de ustedes. Es decir, esos 70.000 pesos que produjeron ustedes con su trabajo, me los quedo yo individualmente porque soy el dueño de la fábrica, es decir, aquel que tiene la propiedad privada de los medios de producción. Ahora bien, llegó fin de mes, yo tomé el trabajo de ustedes, vendí los zapatos, me quedé con 70.000 pesos que fueron lo que produjeron ustedes, pero me toca ahora pagarle a ustedes los salarios. Entonces dice Marx, si yo tuviese que pagarle, yo capitalista, tendría que pagarle a ustedes el salario, tendría que pagarles todo el trabajo que realizaron. Es decir, pagarle el valor agregado, la plusvalía, el valor agregado que ustedes produjeron sobre la materia prima. Es decir, en este caso los 70.000 pesos. Pero claro, ahí viene el lío. Si yo les pagara a ustedes los 70.000 pesos, me quedaría sin ganancia. No quedaría nada para mí como capitalista. Si no me queda nada a mí como capitalista, evidentemente al mes siguiente no podría volver a comprar materias primas, no podría arreglar las máquinas, no podría seguir pagándoles a ustedes para que vuelvan a mi empresa, no podría competir con otra empresa que produce zapatos y nuestra fábrica cerraría. Es decir, la lógica del capitalismo es, en principio, el capitalista le saca
el valor producido por la fuerza de trabajo y se lo queda a sí mismo para volverlo a reinvertir en esta maquinaria de producción de valor. Claro, pero ustedes tienen que vivir. ¿Qué les pago yo a fin de mes cuando pasan por el banco y cobran su salario? Porque si el salario que yo les pago a fin de mes representara el valor del trabajo producido, les tendría que dar estos 70.000 pesos. Como dijimos recién, no se los puedo dar porque no tendría ganancia yo. Ponele que les dé a ustedes 30.000 pesos. Si yo les doy 30.000 pesos a ustedes, Marx viene y dice, bueno, ahí está la explotación. Yo les estoy robando a ustedes 40.000 pesos. Si ustedes produjeron 70, pero les devuelvo 30 y me quedo yo con 40, es porque yo les estoy robando a ustedes 40.000 pesos de trabajo. 40.000 pesos que representa su tiempo de trabajo. Es decir, hay toda una parte de su trabajo que no le estoy pagando. Me lo estoy quedando yo, simplemente por ser el medio, por ser el dueño de los medios de producción. Bien, lo que dice Marx es que el salario no representa el trabajo. Yo a ustedes les pago un salario, no por el trabajo que hacen, sino lo que les pago es la reproducción física, material, de sus condiciones existenciales para poder volver a trabajar al otro día o a la semana que viene. Es decir, lo que les estoy pagando es que tengan comida, que tengan una cama, una casa, eh, alimento para sus hijos y no más que eso. Es decir, lo que les estoy pagando es sobrevivencia. El salario es sobrevivencia. Entonces, tiene que quedar claro esto. No lo estoy pagando por su trabajo, porque en realidad su trabajo es aquello que yo tomo de modo individual y me lo quedo. Es decir, entre comillas, es lo que yo les robo a ustedes. A cambio de ese robo, lo que les pago es simplemente la posibilidad de sobrevivir un día más para volver a la fábrica y seguir produciendo para mí. Ustedes durante toda su vida van a estar siempre en función de esta línea de sobrevivencia, es decir, trabajar para comer y comer para trabajar. Yo, en cambio, cada vez que cada vez que les robo a ustedes lo que producen, voy a seguir invirtiendo en mi fábrica. Entonces voy a comprar más maquinaria, más materia prima, voy a contratar más obreros y entonces mis ganancias van a ir siempre para arriba. Entonces de ahí viene esta diferencia de clases. Mientras unos están siempre en el mismo lugar, hay otros que siempre están ganando más, más y más. Eso es lo que Marx llama explotación, en el marco de la estructura económica de una sociedad, es decir, la estructura productiva de una sociedad. Marx no se queda con eso y dice, para que esta estructura de robo funcione, tiene que haber todo un sistema que él va a llamar la superestructura social, que de algún modo avale, defina, controle la explotación que se da dentro de la estructura social. Es decir, la estructura es la dimensión económica, lo que pasa al interior de la fábrica. La superestructura son todas las instituciones que de algún modo controlan y dirigen, sostienen esa explotación económica. ¿Cuáles son, qué, ¿Cuáles son las instituciones que forman parte de esta superestructura? Bueno, uno, el sistema jurídico que justifica la propiedad privada sobre los medios de producción. Otra, dice Marx, es la religión. La religión, dice Marx, en vez de intentar hacer que vos comprendas tu situación de explotación, de que hay alguien que te está robando, para que vos toda tu vida vivas para el trabajo, mientras que el otro
te saca lo que vos producís para siempre estar ganando más, en vez de pensar en eso, terminás pensando en un mundo que está más allá de este, Dios, los ángeles o lo que fuere. Otra institución. Bien, el Estado. El Estado y las instituciones de represión estatales. Por ejemplo, la policía, por ejemplo, el ejército. Es decir, ¿qué pasa cuando los obreros se dan cuenta de que son explotados y que son robados por la clase capitalista? Bueno, hacen marchas, hacen huelga, intentan tomar la fábrica, es decir, tomar los medios de producción. Entonces, ¿qué hace el Estado? Resguarda al capitalista. El Estado viene, reprime por medio de la policía, eh, arma todo un sistema ligado a la cárcel y al sistema penal, pero siempre en función de la defensa del derecho de la propiedad privada sobre los medios de producción del capitalista. Por eso dice Marx, el Estado siempre fue una herramienta de la clase dominante, es decir, de la clase que domina, que es la que tiene el capital. Hay una institución que es parte de esta superestructura ideológica, que es la que va a retomar al Tusser para intentar pensar de nuevo todas estas cuestiones, que es la institución educativa, la escuela. Porque el planteo en relación a la escuela va a ser el siguiente. La explotación económica en la que unas personas dominan a otras, donde hay dominados y dominadores, solamente se sostiene en la medida en que las personas dominadas justifiquen, legitimen la reproducción de la desigualdad de la diferencia de clases. Es decir, justifiquen la desigualdad social. Es como si el sometido justificara el hecho de ser sometido y avalara su condición de dominado, diciendo, bueno, de fondo tienen razón. Hay algunos que nacieron para mandar y hay otros que nacimos para ser mandados. O hay algunos que hicieron los méritos suficientes para mandar y dominar, y hay otros que solamente pudimos hacer los méritos para ser mandados o dominados. Entonces la gran pregunta que se hace Marx y que se hace Althusser, pero fundamentalmente Althusser, porque ya estamos con Althusser, es justamente de qué se trata esta ideología que permite la reproducción de la desigualdad social. ¿Cómo funciona esta ideología? Bien, voy a dejar picando la pregunta para cortar el video porque después, por cuestiones técnicas, después no me sube a YouTube y entonces tengo que cortarlo cada media hora. Así que bueno, corto ahora y enseguida retomamos con la noción de ideología en Althusser.